Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre acá en el Congreso Nacional y también en la política internacional. Hoy día ya estamos de vuelta, el 18 de septiembre vuelve la actividad legislativa al Congreso Nacional y también todas las pautas informativas disponibles para que hagamos nuestro gran informativo de todo el Distrito 14. Saludo a todos mis amigos que me siguen en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Y si están escuchando este programa por Spotify, recomiéndalo a todos tus amigos que tengan esa aplicación. En Apple Podcast lo mismo, puedes recomendarlo a tus amigos compartiendo a través de las redes sociales. Si lo estás viendo por YouTube, toca acá abajo la campanita, suscríbete a mi canal para que quedemos conectados con La Cuenta Pública. A nivel del distrito quiero saludar por supuesto en San Bernardo a la Radio Máxima, en Buñenpaina a la Radio Amanda, en Melipilla a la Radio Ignacio Serrano y a la Radio Creativa, en la ciudad de Curacaví a FM Music y por supuesto en toda la provincia de Talagante la Radio Contacto. Se suma también este esfuerzo Telemel, nuestro canal de televisión en toda la provincia de Melipilla. Los saludo también a quienes nos ven a través de Telemel. Ya estamos entonces listos para partir con La Cuenta Pública. La Cuenta Pública empieza entonces con Michelle Bachelet Jeria. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile en 2 ocasiones. Michelle Bachelet, exministra de Salud, exministra de Defensa, hoy encargada mundial para los derechos humanos, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Ella es entonces la mujer protagonista de estos últimos días y semanas en Chile y en el continente. Un informe muy contundente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde Bachelet analiza la situación de este país caribeño, donde se muestra claramente cómo Nicolás Maduro encabeza un régimen autoritario, donde se ejecuta a personas sin previo proceso judicial, donde existe un desorden institucional enorme y donde la tendencia pareciera que muestra un encrudecimiento de los conflictos de aquí al futuro. Michelle Bachelet también ha sido protagonista de fuertes reproches a la situación que se vive en Brasil, donde ella ha apuntado al presidente Jair Bolsonaro y el clima que este ha generado como un problema para la democracia brasileña y como un encogimiento de las condiciones deliberativas de Brasil y sus instituciones. En ese contexto, entonces, Michelle Bachelet hace noticias, protagonista de la prensa chilena, porque aparece designada por Piñeiro, un alto funcionario de OAS, una empresa corrupta brasileña que estuvo vinculada a la larga trama de corrupción del Partido de los Trabajadores y también de la otra empresa Odebrecht. OAS era competidor de Odebrecht, pero tenía una especie de acuerdo en el que se habían dividido el continente, iban mojando políticos por cada país donde pasaban. En este caso, entonces, este ejecutivo Julio Piñeiro apunta a la campaña de Michelle Bachelet, la segunda campaña de Michelle Bachelet, aquella que se desarrolló entre los años 2013 y 2014, ¿no? Aquellos meses donde se marcó la primera primaria, ¿no? Donde Bachelet derrotó a 3 candidatos de la ex nueva mayoría y posteriormente fue una primera vuelta, la cual también ganó en esa primera vuelta y finalmente en el balotaje derrotó a Evelyn Matei con un amplio porcentaje, 62% de los votos. Michelle Bachelet, en porcentaje la chilena más votada de la historia en el Chile reciente, ¿verdad? Hay que mirar muy atrás después para empezar a encontrar a alguien que haya tenido similares cifras. ¿Qué encontramos en este caso? Encontramos que Bachelet sale, por supuesto, a frenar la andanada de especulaciones que habían surgido en Santiago respecto de su campaña. ¿A dónde apuntan esas especulaciones? A que en su campaña presidencial de la segunda etapa había un personaje en ese comando que fue protagonista del caso de campañas políticas, del financiamiento de las campañas políticas, que es Giorgio Martelli. Giorgio Martelli era una especie de operador político que acercaba dineros a las campañas electorales, y esto es lo que hacía en el comando de Michelle Bachelet. En ese rol también estaban otros. Martelli era probablemente el eslabón más débil de esta cadena, no era el que recolectaba el dinero, pero había otros personajes como Jorge Rosenbluth, por ejemplo, que salió después de las primeras planas, se fue a vivir a Miami, de hecho un empresario santiaguino, Jorge Rosenbluth, de ascendencia judía, que tiene gran influencia en el comando de Bachelet en la recolección de los dineros, pero él, si bien es apuntado al comienzo del caso SQM y el caso de las platas políticas, después sale porque todo se centra en Martelli, que era sin duda el eslabón más débil de la cadena. Giorgio Martelli, que era el recaudador, así se le decía, de la campaña de Michelle Bachelet. Y es ahí donde apunta Julio Piñeiro, este ejecutivo brasileño, quien dice que a través de Giorgio Martelli habían montado una empresa
de papel, digamos, ¿no? Una empresa de cartón, a través de las cuales se prestaban supuestos servicios por los cuales se le cobraba a Piñeiro. Es decir, Martelli emitió una boleta, supuestamente, por cerca de 100 millones de pesos que se le pagó a la empresa de Martelli. Martelli luego entonces depositó esos dineros en la campaña de la presidenta Bachelet. Esta es la acusación que se ha hecho en contra de la expresidenta. Esta es la acusación que se puede leer en la prensa, particularmente en los medios de Copesa, ¿no? Esto apareció en el diario La Tercera y han sido los medios de Copesa quienes han acompañado en su desarrollo esta denuncia. Entonces, frente a ese contexto, la presidenta Bachelet da dos sendas de entrevistas, una al diario La Tercera y otra a Televisión Nacional de Chile, al programa El Informante, conducido por Iván Núñez. Y en ese contexto entonces nos encontramos también con la noticia muy clara y muy nítida de que la expresidenta Michelle Bachelet no está disponible para competir en una próxima elección presidencial, por ende no va a buscar un tercer periodo, lo que sería sin duda histórico, ¿no? Ningún chileno ha gobernado 3 veces el país, no solamente se ha llegado hasta las 2 veces, que es lo que consiguió el presidente Alessandri Palma, la propia Bachelet y Piñera, ¿verdad? También lo podemos mencionar a Carlos Ibáñez del Campo, que Carlos Ibáñez del Campo fue dictador en la primera vez, ¿no? Si bien ganó una elección ahí, pero fue más bien un dictador, la segunda vez ganó democráticamente, y los presidentes del siglo XIX, ¿no? Prieto, Bulnes, Montt y José Joaquín Pérez, que tuvieron 2 periodos consecutivos porque había reelección consecutiva apenas terminaba el primer periodo de 5 años, ¿no? Que era la etapa de los decenios, ¿no? Pero son esos solamente los casos donde encontramos presidentes que han estado 2 veces, que se han repetido el plato, ¿verdad? Bachelet tendría la oportunidad de hacerlo por tercera vez, ¿no? Algo que nadie ha hecho en la historia de Chile, y ella ha dicho que no lo hará, que no buscará una tercera candidatura presidencial, por lo que deja a la oposición, a este inmenso arco opositor que va, en teoría, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, incluso un poquito más allá, ¿no? Fuerzas incluso a la izquierda del Frente Amplio, como es, por ejemplo, Eduardo Artés y su Partido Comunista Proletario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son fuerzas que están extrasistema, ¿no? Pero todo ese arco opositor hoy día no tiene un candidato presidencial nítido, no tiene un líder nítido, no tiene una persona que encarne los valores que la centroizquierda chilena quiere proponerle a Chile. En muchos sentidos es porque la centroizquierda no tiene un proyecto de país muy claro, muy definido, ¿no? Hay balbuceos, hay bosquejos, hay especie de borradores que lo que han hecho es colocar de plano a la centroizquierda en una disputa generacional, ¿no? La disputa generacional entre los antiguos líderes de la ex nueva mayoría y los nuevos líderes del Frente Amplio, ¿no? Donde estaría, por supuesto, yo, entre ellos, ¿no? Pero para dejarme fuera de este análisis, quiero analizarlo de la manera más fría posible y sin colocarme en la ecuación, ¿no? Que es que estamos dentro de una lucha generacional por el control, al menos del relato, de la narrativa de la centroizquierda, y ahí esto está protagonizado por 2 generaciones, que una es la generación que estuvo en el poder en los 90 y los 2000, y otra generación que irrumpe a través del movimiento estudiantil y de la última elección parlamentaria del 2017, que irrumpe, ¿verdad? Y que estamos dentro del Congreso con menos de 40 años, ¿no? Esas 2 generaciones están luchando, ¿no? Por el control político, por el control narrativo de la centroizquierda, y es muy difícil que esos 2 mundos puedan confluir en un solo candidato. Entonces lo más probable es que esto tienda entonces a dividirse, a fragmentarse. Ya el rol de la democracia cristiana es complejo de analizar, ¿no? Porque la democracia cristiana, en muchas semanas, muchos debates, muchos espacios deliberativos del Congreso, parece más bien la fuerza coadyuvante del gobierno de Sebastián Piñera, al menos en el Congreso. Distinta en la historia con los dirigentes demócratas cristianos a nivel local, a nivel territorial, ¿no? Que tienen un compromiso más progresista y claramente opositor respecto a la derecha. Pero cuando uno los ve dentro del Congreso Nacional, a la bancada de la democracia cristiana, uno ve más bien un juego de bisagra, ¿no? En que en algunos casos están dándole mayoría al gobierno y en otros casos están dándole mayoría a la oposición. Por ende, es dudoso que la democracia cristiana pudiera participar de un intento donde toda la oposición se aunara en torno a una persona o un candidato. Es muy complejo que la DC llegue a practicar aquello. Después tenemos el Partido Radical. El Partido Radical también está en un juego de bisagra, podemos decir, o de fuerza coadyuvante en algunos debates respecto del gobierno. De hecho, la DC y el Partido Radical configuran una especie de bloque dentro del hemiciclo, son el centro político, por así decirlo, y de hecho son el centro del hemiciclo y ocupan un lugar importante en la política diaria del Parlamento. Entonces la DC y los radicales no forman parte del mismo arco de la centroizquierda donde están, por ejemplo, el PS, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia y el Frente Amplio, ¿no? Yo diría ese continente de la centroizquierda no contiene hoy día a la democracia cristiana y al Partido Radical. Por ende, hay que analizar con mucho cuidado cuando uno dice quiénes son realmente la oposición, quién es la centroizquierda chilena hoy día. Hay al menos 2 proyectos distintos. Hay una cosa es lo que hace la DC con los radicales, otra cosa es lo que hace el PC, el PS y el PPD, y otra cosa es lo que hace el Frente Amplio, ¿no? Son 3 maneras de entender
la oposición dentro del Congreso Nacional. Entonces, es muy difícil que esas tres fuerzas, que esas tres miradas, que esas tres narrativas, que esos tres relatos puedan ser aunados, conjugados, combinados en una primaria presidencial o bien en una primera vuelta. Por ende, es muy probable que esto tienda a fragmentarse. Y sin Bachelet en el mapa, el mundo de la exconcertación, de la ex nueva mayoría, también tiende a fragmentarse. Por ende, liderazgos como el de Jimena Rincón, el de Heraldo Muñoz, el de José Miguel Insulza, el del diputado Marcelo Díaz, la propia Maya Fernández, ¿verdad? Francisco Vidal en la televisión, empiezan a proliferar, ¿no? A buscar su lugar dentro del debate público, ¿verdad? Para tratar de ser entonces los herederos de esa posición que tenía Michelle Bachelet antes, ¿verdad? Y que nadie tiene hoy día. En ese debate está la ex nueva mayoría, ¿no? Buscando un rostro que le permita llegar a la elección presidencial con algunas chances. Ahí está Heraldo Muñoz, Jimena Rincón, Francisco Vidal, Marcelo Díaz, no todos los que te nombraba, José Miguel Insulza, por ejemplo. Aunque ninguno de ellos parece estar prendiendo realmente, ¿no? Ninguno de ellos parece estar teniendo éxito en su tarea, ¿no? Ninguno de ellos parece estar llevado por una ola, ¿verdad?, de apoyo popular, ¿no? Nadie ve en Insulza, ni en Jimena Rincón, ni en Marcelo Díaz, ni en Heraldo Muñoz, ni en Francisco Vidal, un candidato que mueva las masas, digamos, ¿no? O sea, está muy verde ese proyecto todavía con cualquiera de esos nombres, por mucho respeto que uno les tenga, ¿verdad?, como líderes políticos. Ninguno de ellos hoy día encarna una figura que genere, ¿verdad?, un afecto popular que permita pensar en una campaña presidencial. En el caso del Frente Amplio, se puede ver en la prensa, está en un intenso debate respecto del futuro de Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, que compitió en la elección presidencial pasada, que consiguió un poquito más del 20% de los votos, hoy día tiene en ascuas a la coalición, ¿verdad? Nunca mejor dicho, en ascuas, porque a través de la prensa, a través de los diarios, ya ha comunicado que está todavía tomando una decisión respecto de si va a competir en la elección presidencial o va a buscar un espacio territorial local, una gobernación regional o una candidatura a alcaldesa, que sería la otra opción, ¿no? Está el Frente Amplio entonces expectante respecto a la decisión de Beatriz Sánchez. Otros nombres que han aparecido respecto del lado del Frente Amplio son, por ejemplo, la diputada Pamela Giles y también, por supuesto, el ex candidato Alberto Mayol, ¿no? Son los tres nombres que más se mencionan y que más aparecen en los medios de comunicación. Por ende, esto está muy fragmentado a nivel de la oposición. No tenemos 8 o 10 nombres, ¿verdad?, que podrían ser un candidato, pero ninguno de ellos podría conjugar a toda la oposición, ninguno de ellos podría ser una especie de reemplazante en el símbolo de Bachelet. Por ende, que Michelle Bachelet diga que no está disponible para competir, lo que genera es, primero, una gran oportunidad, una carrera que se abre, y en segundo lugar también un vacío de liderazgo que del otro lado, del lado de la centro-derecha, que nos hemos detenido a analizar ya varias veces, muestra con toda claridad que Joaquín Lavín Infante, el alcalde de Las Condes, y José Antonio Kast, el exdiputado y líder de Acción Republicana, hoy día Partido Republicano, son los dos principales competidores que podrían conducir una carrera más bien escorada hacia la derecha, es decir, con un debate, con un clivaje entre Lavín y Kast, José Antonio, que llevaría el debate hacia el lado de la UDI versus Kast, ¿no? Dejando fuera de ese debate, de ese espacio, esa narrativa, a los liberales, por ejemplo, de Evópoli, o al Partido de Renovación Nacional, que hoy día se debate entre tener o no candidato, y si tuviera candidato tiene al menos 3 nombres compitiendo, ¿no?, que son Andrés Alamán, Francisco Chaguán y Manuel José Sandón. Es decir, vemos en la política chilena una especie de fiebre presidencial, una especie de virus, ¿no?, donde todos los políticos nacionales, o al menos una veintena, una treintena de ellos, quieren ser candidatos presidenciales y se sueñan a sí mismos, ¿verdad?, colgándose la banda presidencial y la réplica de la piocha de O'Higgins, porque el original se perdió, ¿verdad?, durante la dictadura. ¿Por qué tantos políticos chilenos quieren ser presidente? Esto es digno de análisis, creo yo, ¿no? ¿Por qué todos quieren ser presidente? En parte porque el Congreso tenemos muy pocas facultades, somos actores secundarios dentro del actuar político nacional. Ningún diputado o senador puede tener algún control de la agenda de ningún tema, porque es el gobierno el que tiene las iniciativas legales, ¿verdad?, a través de la Constitución política, que restringe el espacio de los parlamentarios solamente a temas que no toquen, por ejemplo, el área fiscal. Si uno quiere involucrar gasto fiscal, es el gobierno quien tiene que presentar el proyecto de ley, ¿no? Son los mensajes presidenciales. Ese es un tema, o sea, diputados y senadores tenemos muy poca facultad en relación con el presidente, pero también es porque estamos en una élite que ha sido educada con el mito presidencialista, ¿no? Ha sido educada viendo a Alessandri Palma, ¿verdad?, con la mano arriba, afuera de la Moneda en Santiago, ¿verdad? El único presidente que da a la Alameda afuera de la Moneda es Alessandri Palma, ¿verdad? El gran líder presidencialista del siglo XX, ¿verdad? Un líder más bien autoritario, sobre todo en su segundo periodo, ¿no? Grandes matanzas en su gobierno. Pero este presidencialismo está muy incrustado en la élite, ¿verdad? Y todos quieren ser presidentes. O sea, fíjese usted la cantidad de nombres: José Antonio Kast, Joaquín Lavín, Manuel José Sandón, Francisco Chaguán, Andrea Alamán, Felipe Kast por Evópoli. Ahí tenemos 6. En la ADC, Jimena Rincón, 7.
En el Partido Radical, Carlos Maldonado, que ha dicho que quiere ser candidato, 8. En el Partido Socialista, Marcelo Díaz, 9. José Miguel Insulza, 10. En el PPD, Francisco Vidal, 11. Heraldo Muñoz, 12. En el Partido Comunista, Daniel Jadwe, 13. Claudia Pascual, 14. En el Frente Amplio, Beatriz Sánchez probablemente, 15. Pamela Giles, 16. Alberto Mayol, 17. Fuera de esto, Eduardo Artés, 18. Tenemos 18 dirigentes políticos hoy día desplegados en los medios de comunicación diciendo que quieren ser presidentes de Chile. O sea, es, a mi juicio, realmente notable, ¿no? O sea, sorprendente. Por un lado, esperanzador que tanta gente quiera llegar a la moneda, digamos, pero por otro, muestra la decadencia, ¿no? La decadencia del sistema institucional donde pareciera que solamente el cargo de presidente le interesa a la élite. Solamente el cargo de presidente. No hay ningún otro cargo. O sea, los senadores no sirven para nada, los diputados no sirven para nada. Nadie sirve para nada salvo los presidentes. Y esto es una muestra de cómo funciona la élite. Este presidencialismo incrustado desde muy viejo cuño. Te recomiendo el especial de la independencia de Chile, donde los directores supremos se instalan, ¿verdad? Carrera y O'Higgins se instalan, ¿verdad? En el inconsciente popular. Pero esta élite de 18 candidatos presidenciales, y quizás van a venir más en el futuro, 25 van a terminar teniendo, para que se inscriban, ¿cuánto? 10, 12, tengamos una papeleta enorme finalmente. Muestra un poco la decadencia del sistema institucional, ¿no? Que no logra aglutinar, que no logra concentrar en los partidos políticos, que no logra expresar con cierta condensación los mensajes políticos, y esto se divide en muchos voceros, ¿verdad?, que terminan luchando por el espacio. La ausencia de Michelle Bachelet en el debate público además genera que en la centroizquierda se busque reemplazarla, y reemplazarla en sus propios códigos, que son los códigos emocionales, los códigos de la narrativa más sentimental, que es lo que ella mejor expresa, ¿no? Michelle Bachelet no es una política de contenidos, ¿no? No es una política como Ricardo Lagos, por ejemplo, ¿no?, que diserta sobre los temas. Bachelet trata de empatizar con el sentimiento popular respecto de un asunto, ¿no? Y quizás por eso es que salió a frenar rápidamente las especulaciones sobre su campaña presidencial y el gasto de esta, y el financiamiento de la misma, y el rol de Giorgio Martelli, porque ella no puede permitir, pensando en su legado histórico, ¿no?, que el sentimiento que domine lo popular respecto de su legado sea la sensación de corrupción o de financiamiento ilegal de la campaña, ¿no? O sea, ella no puede permitir que el legado de Michelle Bachelet, la hija del general torturado, 2 veces presidenta, ministra de Defensa, alta comisionada de los derechos humanos, encargada de unas mujeres, o sea, una mujer realmente influyente, probablemente la mujer más importante de la historia de Chile, ella no puede permitir que el sentimiento popular respecto de ella sea el financiamiento ilegal de su campaña. Por ende, me parece correcto lo que ella salió a hacer respecto de corregir esta información que ha aparecido, aunque la sospecha va a quedar instalada, ¿no? Porque si Odebrecht y OAS, cada cual por su lado, llegaron a cada rincón de América Latina, parece inimaginable, impensable, que no hayan llegado a Santiago de Chile. Y si llegaron a Santiago de Chile, tuvieron que haber llegado a los máximos candidatos y máximos representantes de la élite chilena, que eran Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Joaquín Lavín, ¿verdad? Los grandes personajes que han marcado los últimos 30, 40 años de la historia de Chile, en particular los últimos 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no haya llegado OAS, que no haya ni una investigación sobre OAS, que no haya ningún acusado en Chile sobre OAS, es sorprendente. Y las declaraciones de Julio Piñeiro también son sorprendentes, porque ¿cómo conocía Julio Piñeiro a Giorgio Martelli? O sea, Julio Piñeiro en la cárcel leyó los diarios de Chile y se dio cuenta que Giorgio Martelli existía. ¿Inventó Julio Piñeiro que Giorgio Martelli le pidió la plata? ¿Tuvo un gran invento en contra de Michelle Bachelet? Parece un tanto difícil de creer, ¿no? ¿Cómo se financió realmente la campaña de Michelle Bachelet? ¿Quiénes financiaron la ex nueva mayoría, la concertación durante tanto tiempo? Sabemos que ya fue SQM, eso está probadísimo, ¿no?, que Julio Ponce Lerú y SQM financiaron la centroizquierda en Chile, pero pareciera que también hay vínculos internacionales, ¿no? Entonces, si OAS no apoyó la campaña de Bachelet, como ella dice, ¿cómo es que Julio Piñeiro conocía a Giorgio Martelli? ¿Martelli recibió platas realmente? Son datos que nos faltan todavía, ¿no? Pero quedan planteados, y quedan planteados en un escenario muy difícil para la centroizquierda, donde Joaquín Lavín y José Antonio Kast dominan el escenario por la derecha, tensionan el escenario hacia la derecha, muy hacia la derecha. No hay precedente en los últimos 30 años de una elección donde haya un líder tan de derecha como José Antonio Kast con tanto apoyo popular como está recibiendo. Por ende, Lavín va a tener que reaccionar a eso, y esto va a llevar el debate público hacia la derecha de la derecha, con poco espacio para los liberales, con poco espacio para RN, y eso a la centroizquierda le puede hacer muy mal, ¿no? O puede ser una gran oportunidad, pero para tener una gran oportunidad tendría que haber un candidato, y no lo hay, ¿no? No parece haberlo hoy día un candidato que pudiera ser lo que fue Bachelet, ¿no? Vamos a ver si Beatriz Sánchez lo intenta, si Beatriz Sánchez se anima a ser candidato nuevamente.
y si el Frente Amplio logra entonces levantarla como fue el año 2017, ¿no? Que nos permitió luego llegar a nosotros acá al Congreso mediante la elección parlamentaria. Todo esto entonces en el contexto de lo que han sido las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet con el Diario La Tercera y con el programa El Informante de Televisión Nacional de Chile, que te invito a revisar para que comprendas en su totalidad este comentario que hacemos en la cuenta pública. Hasta ahí entonces este análisis sobre la expresidenta Michelle Bachelet. Dicho eso sobre la presidenta Bachelet, tomamos el avión desde el aeropuerto de Pudahuel y aterrizamos en Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, para actualizar lo que está ocurriendo respecto de la campaña presidencial que protagonizan Mauricio Macri de la coalición derechista Cambiemos y el Frente de Todos, conducido por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La elección ya se apronta, quedan solo 3 semanas. La última semanita de octubre vamos a estar anotando entonces ya los resultados de esa elección presidencial entre Macri y Fernández. Se espera un triunfo en primera vuelta para la dupla Fernández-Fernández. También en la provincia de Buenos Aires, una elección muy importante. Axel Kicillof, el exministro de Economía de Cristina, se enfrenta a la estrella de Cambiemos, a la Heidi de Cambiemos, que se llama María Eugenia Vidal. Se espera también un triunfo bastante aplastante de Kicillof sobre Vidal. Cerca de 15-20 puntos se esperan de triunfo para Kicillof. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la llamada Cava, se enfrentan Horacio Rodríguez Larreta con Lamens, Matías Lamens, el expresidente de San Lorenzo, el club de fútbol. Y ahí se espera que haya segunda vuelta en octubre, lo que es un escenario realmente insólito. No va a haber segunda vuelta para el presidente, no va a haber segunda vuelta para el gobernador de Buenos Aires, pero sí la habrá para el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El intendente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se va a disputar Cambiemos con Horacio Rodríguez Larreta y Matías Lamens por el Frente de Todos. O sea, la polarización política de Argentina va a llegar al final del día a la ciudad autónoma de Buenos Aires en noviembre, probablemente una segunda vuelta muy estrecha por el último bastión que va a quedar ahí en disputa, porque esto va a ser un triunfo nacional de punta a punta, según esperan los encuestólogos, para la dupla Fernández-Fernández, que van a instalar más una mayoría parlamentaria en el Congreso, lo que se espera porque tienen que negociar después necesariamente con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores internacionales que tiene Argentina respecto de su deuda, porque Argentina ha tomado una deuda insólita, impagable, más de 70.000 millones de dólares en préstamos que le ha dado la banca internacional y el Fondo Monetario Internacional para Argentina este periodo de Mauricio Macri, y el default financiero que hemos venido anticipando en este programa desde marzo en adelante, que Argentina iba rumbo a un default financiero, se ha producido ya. Argentina ya está en default técnico. Argentina ha postergado sus pagos en los préstamos que tenía. Y esto de hecho está avanzando. Argentina sigue avanzando en medidas, ¿verdad? Una especie de cepo cambiario, ¿verdad? Un límite a la cantidad de dólares que la gente puede comprar, un límite para que las empresas saquen dólares del país, es decir, una especie de corralito cambiario que lo que hace entonces es mostrar la crisis total a la cual ha llegado el país con Mauricio Macri. El dólar sigue disparado, cerca de los 60 pesos el dólar oficial, porque lo que ha ocurrido es que como hay cepo cambiario, para poder salir con dólares del país, entonces hay un mercado paralelo, un mercado negro, y hay un dólar entonces paralelo, un dólar negro, un dólar Messi que le decían antes, ahora el dólar blue o dólar black también que le llaman, que estaría sobre los 70 pesos argentinos, es decir, casi un 20% más alto que el dólar oficial. Todo esto en condiciones de hiperinflación, donde la inflación del año va a ser cerca del 50-60%, con productos que se han disparado en sus precios, sobre todo los que se consumen diariamente, los alimentos, ¿verdad? Como las comidas más básicas de los argentinos. Tenemos entonces una situación realmente catastrófica, donde el nivel de pobreza está llegando al 40% en Argentina hoy día. Se espera que siga subiendo, dado los temas económicos que están surgiendo. La crisis total entonces la que ha llegado al país es un default financiero por un lado, una hiperinflación y una situación de crisis alimentaria a nivel popular. Todo esto entonces es una campaña presidencial marcadísima por la tensión entre los Fernández, Cristina y Alberto versus Macri y Pichetto del otro lado. Esta dupla de Macri y Pichetto tratan todavía de sostener el barco como pueden, están en 30-31 puntos, pero la masacre electoral viene y vamos a tener entonces instalado en la Casa Rosada, esperemos que en diciembre, a Alberto Fernández, porque no es en diciembre, va a ser antes. Y eso va a ser signo de que el gobierno de Mauricio Macri, tal como el de Alfonsín, Ricardo Alfonsín, en el año 89, terminaría de forma anticipada. Ricardo Alfonsín entregó el gobierno luego de perder la elección contra Carlos Saúl Menem.
Carlos Saúl Menem le ganó al Partido Radical el año 89, Menem por los peronistas, Reutemann en ese caso por los radicales, perdió a nombre de Alfonsín, que era el presidente, y Alfonsín en medio de la crisis, muy parecido a lo de Macri, entregó el gobierno antes de lo presupuestado y por ende Menem asumió como 5 o 6 meses antes de lo que era lo presupuestado en el año 89. Y el 2001, si te acuerdas, de la Rúa se fue en helicóptero de la Casa Rosada, pero eso fue mucho antes de cumplir incluso la mitad de su periodo. Tenía menos de 500 días en el gobierno de la Rúa cuando tuvo que entregar totalmente su gestión. Entonces, en ese contexto, Mauricio Macri, por último, el último que le queda, el último triunfo histórico que podría tener es llegar a diciembre y ser el primer presidente no peronista que llega al final de su mandato en los últimos 50 años de la República Argentina. El avión ahora se va al Reino Unido para que actualicemos sobre lo que está pasando con Mr. Boris Johnson. Mr. Boris Johnson, que decidió, como te contaba la vez pasada, cerrar el Congreso, cerró la Cámara de los Comunes en Inglaterra, ¿verdad? Una disposición que puede tomar como poder ejecutivo. Ha tenido grandes conversaciones con la reina. La reina le ha dado su apoyo, por ende él sigue intentando un Brexit. Ya no puede ser el Brexit duro porque el Congreso pasó una ley que impide el Brexit duro, pero Johnson entonces sigue intentando una negociación con Bruselas. Contexto electoral, porque tal como te contaba al principio, cuando Johnson asumió en aquel programa, te conté que venía una elección. Muchos analistas decían en la tele, no, él va a intentar dilatar esto 2 años. No, él va a tener una elección muy corta, te dije yo. 6 meses, 1 año va a tener elección. Y ya estamos en contexto electoral en el Reino Unido. Compiten Boris Johnson por el Partido Conservador, los Tories, y Jeremy Corbyn por el Partido Laborista. Se espera que Nigel Farage, el líder del UKIP, de los Brexiters, también compita, aunque también se piensa que podría plegarse a Johnson en algún escenario, y faltaría que los Liberal Democrats, los liberales democráticos, levanten un candidato que el último que ellos tuvieron importante fue Nick Clegg, un abogado liberal demócrata, ¿verdad?, que salió tercero en ese momento y después formó gobierno con Cameron. En este caso está esperando si acaso es posible una especulación que hay en Europa, especialmente en Inglaterra, en Londres, si acaso los Lib Dems, los Liberal Democrats, podrían hacer una alianza con Corbyn y con los laboristas, que se ve muy difícil esa alianza, como también es difícil la alianza con los Tories, por lo que esta tercera fuerza la tiene muy difícil para integrar gobierno. ¿Quién ganaría en el mano a mano entre Corbyn y Johnson? Pareciera que Johnson hoy día, aunque Corbyn está haciendo todo lo posible por subir en las encuestas. Ha habido renuncia en los dos lados, en los laboristas y en los conservadores, entonces está muy movido y habría probablemente un escenario donde, si se repite lo que está pasando a nivel local en Inglaterra, podríamos tener una polarización, no entre los conservadores y los laboristas, sino más bien entre los Brexiters y los Remainers, los que quieren irse y los que quieren quedarse en Europa. Y en España también van a elecciones. Esto parece un chiste realmente. España va por 4ª vez a elecciones en los últimos 3 años y medio. Hubo elecciones en 2015, hubo elecciones en 2016, hubo elecciones en abril del 2019 y va a haber elecciones ahora, en noviembre del 2019, porque Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, no logró formar gobierno, no logró sumar a Pablo Iglesias dentro de una coalición junto con Podemos, por ende vamos a elecciones, se repiten las elecciones, el rey ha decidido que vuelva a haber elecciones, no propuso formación de gobierno, por ende hay elecciones, esta es una monarquía parlamentaria donde el rey nombra, ¿verdad?, al candidato que ganó las elecciones para que forme gobierno ante el Congreso. Si no lo logra, entonces se vuelve a intentar una ronda de conversación y si no se logra, vamos a elecciones. Y así ocurrirá. A 6 bandas, tal como hemos anticipado acá en la cuenta pública, vamos a 6 bandas en España. Por la derecha, Vox, el partido liderado por el vasco líder, ¿verdad?, de este movimiento, Santiago Abascal, neofascista, un partido neoconservador, muy de derechas, Vox. Luego está el tradicional Partido Popular, liderado por la vieja élite, ¿verdad?, que construyó Mariano Rajoy, ¿verdad? Pablo Casado es el candidato que lleva ellos al gobierno, secretario general del Partido Popular, y Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ¿no? Albert Rivera, el catalán, el líder de Ciudadanos, la derecha liberal española. Y en la izquierda, 3 fuerzas también. Sánchez por el PSOE, Iglesias por Podemos, e Íñigo Errejón va al parecer a comandar una fuerza alternativa a Podemos que se llamaría Más España. 6 fuerzas entonces van a disputar la presidencia del gobierno en noviembre en España. Vamos a estar haciendo un especial sobre eso probablemente, analizando esas 6 fuerzas y las nuevas condiciones políticas españolas. Hemos hecho un tour entonces, un tour por la situación de Buenos Aires, la situación de Londres, la situación de Madrid. Hicimos también un largo desarrollo sobre Michelle Bachelet, lo que ha ocurrido con el caso OAS y la oposición chilena en el nuevo cuadro político. Te cuento que si quieres seguirme en las redes sociales, estás a 2 clics de hacerlo. Facebook, Renato Garín Diputado.
Instagram, Renato Garín Diputado. Twitter, Garín Diputado. También puedes seguir en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Y por supuesto le mando un abrazo grande a todas mis vecinas y mis vecinos que me siguen por las radios locales, por Máxima en San Bernardo, por Amanda en Buño en Paine, por Radio Serrano y Creativa en Melipilla, por FM Music en Curacaví, por Contacto en toda la provincia de Talagante. A los amigos de Telemel y de televisión, un gran abrazo a todos, los quiero mucho y la próxima semana nos volvemos a encontrar con otra edición más de La Cuenta Pública.